El profeta Miqueas en revelaciones poderosas y profecías asombrosas que nos sorprenden a todos. ¿Qué harías si supieras con absoluta certeza que dentro de 600 años un niño nacería en tu ciudad natal y cambiaría el destino de la humanidad para siempre? Esa fue exactamente la carga que tuvo que llevar un hombre humilde del siglo VIII a.C. Un campesino que nunca pidió ser profeta, que nunca quiso ver el futuro, pero que recibió visiones tan poderosas y aterradoras que lo marcaron hasta el día de su muerte. Su nombre era Miqueas, y lo que vio en sus visiones sobre el Mesías, sobre la destrucción de imperios, sobre el juicio final de las naciones, y sobre secretos que permanecieron ocultos durante milenios, te va a estremecer hasta los huesos. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Por qué Dios eligió a un campesino analfabeto de una aldea insignificante para revelar algunos de los misterios más profundos de la historia humana? ¿Y por qué sus profecías, escritas hace más de 2700 años, se están cumpliendo exactamente como Él las predijo, una por una, en nuestros días? Lo que estás a punto de descubrir sobre Miqueas va más allá de cualquier revelación bíblica que hayas escuchado antes, porque este profeta no solo vio el nacimiento del Mesías, sino que también vio su segunda venida, y lo que describió sobre esos días finales va a cambiar completamente tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. Miqueas de Morset era todo lo contrario a lo que esperarías de un profeta. No era sacerdote, no pertenecía a ninguna familia noble, no tenía educación formal en las escuelas de los escribas. Era un campesino que trabajaba la tierra con sus propias manos, que conocía el dolor de ver sus cosechas destruidas por las sequías, que había experimentado en carne propia la opresión de los terratenientes ricos que robaban las tierras de los pobres. Pero precisamente por eso, porque conocía el sufrimiento desde adentro, Dios lo eligió para ser portavoz de una de las revelaciones más devastadoras de toda la Biblia. Cuando Miqueas recibió su primer llamado profético, estaba trabajando en sus campos bajo el sol abrasador de Judá, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que experimentó ese día lo marcó tan profundamente que nunca pudo volver a ser el mismo hombre. Vio visiones que lo hicieron temblar, escuchó palabras que lo llenaron de terror, y recibió una carga tan pesada que muchas veces deseó nunca haber nacido. Si esta historia te está capturando como a mí me capturó cuando la descubrí, no olvides darle me gusta y suscribirte, porque lo que viene va a desafiar todo lo que crees saber sobre las profecías bíblicas y su cumplimiento en nuestros días. La primera visión de Miqueas fue tan aterradora que lo dejó paralizado por días. Vio a Yahvé descendiendo de su trono celestial, pisando las cumbres de los montes, y bajo sus pies las montañas se derretían como cera ante el fuego. Vio la destrucción total de Samaria, la capital del reino del norte, convertida en un montón de ruinas, con sus piedras rodando por el valle y sus cimientos quedando al descubierto. Pero lo que más lo atormentó fue darse cuenta de que esta destrucción no era casual ni arbitraria. Era el juicio directo de Dios contra la idolatría, la injusticia y la corrupción que habían infectado a su pueblo como un cáncer. Miqueas pudo ver con claridad sobrenatural cómo los líderes religiosos habían prostituido la fe, convirtiendo los templos en centros de comercio donde se compraban y vendían favores divinos. Vio cómo los jueces aceptaban sobornos para pervertir la justicia, cómo los profetas falsos vendían mentiras disfrazadas de oráculos divinos, y cómo los ricos despojaban a los pobres de sus últimas posesiones sin el menor remordimiento. Pero ¿sabes qué fue lo que más lo quebrantó? Descubrir que esta corrupción no era superficial, sino que había penetrado hasta lo más profundo del corazón de la nación. La pregunta que lo torturó durante años fue, ¿cómo un pueblo que había sido elegido por Dios, que había visto milagros extraordinarios, que había recibido la ley directamente del Sinaí, podía caer tan bajo y convertirse en algo tan repugnante a los ojos del Creador? Pero las visiones de Miqueas no se limitaron a la destrucción de Samaria. En una segunda revelación que lo dejó sin aliento, vio algo que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Vio el nacimiento del Mesías en su propia ciudad natal, Belén. Lo que hace esta profecía absolutamente extraordinaria es su precisión quirúrgica. Miqueas no dijo simplemente que el Mesías nacería en Israel o en Judá. Especificó exactamente la ciudad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Te das cuenta de lo imposible que era esta predicción? Belén era una aldea insignificante, tan pequeña que apenas aparecía en los mapas de la época. No tenía importancia política, económica o religiosa. No había ninguna razón lógica para que el Mesías naciera allí en lugar de Jerusalén, la ciudad santa, o en alguna otra metrópoli importante. Pero Miqueas vio con claridad sobrenatural que precisamente de esa pequeñez saldría la grandeza suprema. Vio que el que nacería en Belén no sería solo un rey terrenal, sino alguien cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad,
¿Comprendes la magnitud de esta revelación? Miqueas estaba describiendo a alguien que existía desde antes de la creación del mundo, alguien eterno que se haría hombre en un momento específico de la historia. ¿Cómo pudo un campesino del siglo VIII antes de Cristo tener acceso a conocimiento tan profundo sobre la naturaleza divina del Mesías? Lo que más atormentaba a Miqueas era la paradoja temporal de sus visiones. Podía ver simultáneamente la destrucción inminente de su nación y el glorioso futuro mesiánico. Pero no podía comprender cómo estos dos eventos aparentemente contradictorios podían coexistir en el plan divino. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si Dios realmente iba a permitir que su pueblo elegido fuera completamente aniquilado antes de que llegara la salvación prometida. ¿Cómo podía el Mesías venir de un pueblo que ya no existiría? Esta tensión lo llevó al borde de la desesperación, hasta que recibió una revelación que lo cambió todo. Vio que la destrucción era precisamente el preludio necesario para la restauración. Vio que Dios permitiría que su pueblo fuera esparcido entre las naciones, pero no para destruirlo, sino para refinarlo como se refina la plata en el fuego. Vio que del remanente purificado surgiría el linaje davídico que daría a luz al Mesías. Pero lo que más lo asombró fue descubrir que este patrón de destrucción y restauración no se limitaría al primer advenimiento del Mesías. Vio que la historia se repetiría, que habría una segunda dispersión del pueblo judío, una segunda purificación y un segundo regreso que coincidiría con la segunda venida del Mesías. ¿Te das cuenta de que Miqueas estaba viendo no solo el nacimiento de Cristo en Belén, sino también su regreso en gloria al final de los tiempos? ¿Y te das cuenta de que estamos viviendo exactamente en esa época de la segunda restauración que él profetizó hace más de 2700 años? Una de las revelaciones más perturbadoras que recibió Miqueas fue sobre la naturaleza cíclica del juicio divino. Vio que lo que estaba sucediendo con Israel y Judá no era un evento aislado, sino parte de un patrón que se repetiría a lo largo de la historia con todas las naciones que se alejaran de la justicia y la verdad. Vio imperios que se levantarían con gran poder y arrogancia, que oprimirían a los débiles y se creerían invencibles, pero que inevitablemente caerían bajo el peso de su propia corrupción. Vio como Asiria, el imperio que destruiría Samaria, eventualmente sería destruido por Babilonia. Vio como Babilonia, que destruiría Jerusalén y el templo, eventualmente sería destruido por los medos y los persas. Vio una sucesión interminable de imperios que se levantaban y caían como olas en el mar, cada uno creyendo que su poder era eterno, cada uno descubriendo demasiado tarde que había un poder superior que controlaba los destinos de las naciones. Pero lo que más lo aterrorizó fue ver que al final de los tiempos, todas las naciones de la tierra se unirían contra Israel y contra el Mesías, creyendo que podrían derrotar al mismo Dios. Vio la batalla final, vio la intervención directa del Mesías, vio el establecimiento de su reino eterno desde Jerusalén. Pero ¿sabes qué fue lo que más lo estremeció? Ver que el mismo Miqueas de Morset tendría un papel en esos eventos finales, porque sus profecías serían la señal que alertaría al mundo sobre la inminencia del regreso del Mesías. ¿Te das cuenta de que cada vez que alguien lee las profecías de Miqueas sobre Belén, está participando en el cumplimiento de un plan que fue diseñado hace casi 3 milenios? Miqueas comenzó a experimentar algo que nunca había anticipado: la soledad absoluta del profeta verdadero. Mientras los profetas falsos llenaban los palacios y los templos con palabras halagadoras que los poderosos querían escuchar, él se encontró completamente aislado con un mensaje que nadie quería recibir. Los sacerdotes lo consideraban un fanático peligroso porque denunciaba su corrupción. Los políticos lo veían como una amenaza porque exponía su injusticia. El pueblo común lo temía porque sus palabras les recordaban su propia complicidad en el sistema corrupto que los estaba destruyendo. Había noches en que Miqueas caminaba solo por las colinas de Morset, llevando en su corazón el peso de visiones que no podía compartir con nadie, preguntándose por qué Dios lo había elegido para ser portavoz de verdades tan dolorosas. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cargar con conocimientos sobre el futuro que nadie quiere escuchar? Miqueas lo sabía. Sabía que Samaria sería destruida, pero no podía convencer a nadie de que huyera. Sabía que Jerusalén sería sitiada, pero los líderes se burlaban de sus advertencias. Sabía que el templo sería reducido a escombros, pero los sacerdotes seguían celebrando ceremonias vacías como si nada fuera a cambiar. La pregunta que lo torturaba era: ¿para qué sirve tener la verdad si nadie está dispuesto a recibirla? ¿Para qué sirve ver el futuro si no puedes cambiar el presente? Pero entonces recibió una revelación que lo cambió todo. Todo descubrió que su misión no era evitar el juicio, sino preparar el camino para la restauración que vendría después. En una visión que lo dejó temblando durante días, Miqueas vio el momento exacto en que Dios abandonaría el templo de Jerusalén. Vio la gloria divina, esa presencia luminosa y terrible que había habitado en el lugar santísimo desde los días de Salomón, levantándose lentamente de su lugar,
y saliendo del templo para no volver. Vio cómo los querubines dorados quedaban vacíos, como el lugar santísimo se convertía en una habitación común, como la presencia que había protegido a la ciudad durante siglos se retiraba para permitir que el juicio siguiera su curso. Lo que más lo impactó fue darse cuenta de que esta partida no era repentina ni arbitraria. Fue el resultado de años de advertencias ignoradas, de llamados al arrepentimiento rechazados, de oportunidades de restauración desperdiciadas. Vio cómo Dios había enviado profeta tras profeta, señal tras señal, milagro, tratando desesperadamente de llamar a su pueblo de regreso al camino correcto. Vio la paciencia infinita de Dios transformándose lentamente en tristeza, la tristeza en decepción, la decepción en ira justa. Pero lo que más lo quebrantó fue ver que incluso en el momento de la partida divina, Dios lloraba. Vio lágrimas celestiales cayendo sobre Jerusalén como lluvia silenciosa. Vio el corazón del Creador partiéndose por tener que disciplinar al pueblo que amaba. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El juicio de Dios no es frío ni calculado. Es el último recurso de un padre que ha agotado todas las demás opciones para salvar a sus hijos de la destrucción que ellos mismos están causando. Miquías comprendió que ser profeta significaba participar en el dolor divino, cargar no solo con el peso de la verdad, sino con el peso del corazón roto de Dios. Pero las visiones de Miquías sobre el futuro no terminaron con la destrucción del templo. En una revelación que lo dejó sin palabras, vio la construcción de un nuevo templo, pero este no sería hecho por manos humanas. Vio al Mesías mismo convirtiéndose en el templo viviente. Vio su cuerpo siendo el lugar donde la gloria divina habitaría de manera permanente. Vio cómo este templo humano sería destruido y reconstruido en 3 días. Vio cómo de su muerte surgiría vida eterna para todos los que creyeran en él. Pero lo que más lo asombró fue ver que este nuevo templo no estaría limitado a un lugar geográfico específico. Vio millones de templos humanos esparcidos por toda la tierra. Vio el Espíritu de Dios habitando en corazones individuales, convirtiendo a cada creyente en un lugar santo donde se podía encontrar con el divino. Vio una nueva Jerusalén que no estaba hecha de piedras sino de personas, una nación santa que no estaba definida por fronteras geográficas sino por corazones transformados. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Miquías estaba viendo el nacimiento de la Iglesia Universal más de 600 años antes de que Jesús naciera en Belén. Estaba viendo la democratización del acceso a Dios, la eliminación de todas las barreras que separaban al pueblo común de la presencia divina. Vio sacerdotes que no vendrían de la tribu de Leví sino de todas las naciones. Vio sacrificios que no serían de animales sino de corazones contritos. Vio adoración que no estaría limitada a días específicos, sino que sería continua y universal. ¿Cómo pudo un campesino del siglo VIII comprender conceptos teológicos tan avanzados que los eruditos de su época no pudieron captar? Una de las revelaciones más enigmáticas que recibió Miquías fue sobre los días postreros, cuando todas las naciones fluirían hacia el monte de la casa del Señor. Vio una época en la que el conocimiento de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar, cuando la palabra del Señor saldría de Jerusalén y alcanzaría hasta los confines de la tierra. Vio naciones que habían sido enemigas durante siglos sentándose juntas en paz. Vio espadas convertidas en rejas de arado y lanzas transformadas en hoces. Pero lo que más lo intrigó fue ver que esta época de paz universal no llegaría gradualmente, a través de la evolución moral de la humanidad. Vio que llegaría súbitamente, como resultado de una intervención divina tan poderosa que cambiaría la naturaleza misma de la condición humana. Vio al Mesías regresando no como el siervo sufriente de su primer advenimiento, sino como el rey conquistador que establecería su reino con poder y gloria. Vio la resurrección de los muertos, vio el juicio de las naciones, vio una nueva tierra donde la justicia habitaría permanentemente. Pero lo que más lo perturbó fue ver que antes de que llegara esta gloria, habría un periodo de tribulación tan intenso que haría que todas las catástrofes anteriores parecieran insignificantes en comparación. Vio guerras que involucrarían a toda la humanidad, vio plagas que diezmarían poblaciones enteras, vio fenómenos celestiales que aterrarían a los habitantes de la tierra. ¿Te das cuenta de que Miquías estaba viendo lo que otros profetas llamarían más tarde el tiempo de angustia de Jacob y la gran tribulación? ¿Y te das cuenta de que las señales que él describió están comenzando a manifestarse en nuestros días con una precisión que no puede ser coincidencia? Lo que más atormentaba a Miquías era la responsabilidad aplastante de ser portavoz de revelaciones que cambiarían el curso de la historia. Sabía que sus palabras no eran suyas propias. Sabía que cada oráculo que pronunciaba tenía el peso de la eternidad detrás de él, pero también sabía que vivía en una época en la que la mayoría de la gente había perdido la capacidad de discernir entre la voz de Dios y las imitaciones humanas. Los profetas falsos abundaban como moscas en un mercado, cada uno proclamando visiones contradictorias, cada uno prometiendo lo que el pueblo quería escuchar. En medio de esa confusión,
Miquías luchaba con una pregunta que lo mantenía despierto por las noches. ¿Cómo puede alguien estar seguro de que realmente está escuchando la voz de Dios y no los ecos de sus propios miedos y esperanzas? La respuesta llegó de una manera que no había anticipado. Comenzó a darse cuenta de que las verdaderas profecías de Dios tenían ciertas características que las distinguían de las falsas. Siempre incluían un llamado al arrepentimiento, siempre equilibraban el juicio con la misericordia, siempre señalaban hacia la gloria futura del Mesías. Pero más que eso, comenzó a experimentar una confirmación sobrenatural de sus visiones a través de su cumplimiento literal y detallado. Cuando vio la destrucción de Samaria, exactamente como la había profetizado, cuando vio el sitio de Jerusalén desarrollarse paso a paso según sus predicciones, cuando vio eventos históricos siguiendo el guión que había recibido en sus visiones, supo sin lugar a dudas que estaba siendo usado como instrumento del Dios Todopoderoso. Pero ¿sabes qué fue lo que más lo humilló? Descubrir que cuanto más se cumplían sus profecías, más peso sentía sobre sus hombros, porque cada cumplimiento confirmaba que las profecías aún no cumplidas también se realizarían exactamente como las había visto. Miquías experimentó algo que pocos profetas habían vivido antes. Vio su propio impacto en la historia futura, en una visión extraordinaria. Vio sus palabras sobre Belén siendo leídas por escribas en el palacio del rey Herodes, 700 años después. Vio magos de Oriente siguiendo una estrella hasta la ciudad que él había identificado como el lugar del nacimiento del Mesías. Vio el pánico en los ojos de Herodes cuando los eruditos le citaron textualmente su profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Vio la masacre de los inocentes que siguió, vio la huida de José y María con el niño Jesús a Egipto, vio cómo sus propias palabras se convirtieron en el catalizador de eventos que cambiarían la historia para siempre. ¿Te das cuenta de la responsabilidad sobrecogedora que esto representaba? Miquías sabía que cada palabra que escribiera sería escrutada por generaciones futuras, que sus profecías serían usadas para identificar al verdadero Mesías, entre los muchos pretendientes que aparecerían a lo largo de los siglos. Sabía que si se equivocaba en un solo detalle, podría desviar la fe de millones de personas. Pero también vio algo que lo llenó de una mezcla de asombro y terror. Vio sus propias profecías siendo citadas en los últimos días por líderes religiosos que las usarían para reconocer las señales de la segunda venida del Mesías. Vio bibliotecas llenas de comentarios sobre sus escritos. Vio eruditos de todas las naciones estudiando cada palabra que había pronunciado, tratando de descifrar los misterios que le había revelado. ¿Cómo se siente saber que tus palabras resonarán a través de los milenios y que generaciones futuras dependerán de tu fidelidad para entender los planes de Dios? Una de las experiencias más traumáticas de Miquías fue presenciar la destrucción de Samaria exactamente como la había profetizado. No era suficiente haber visto la visión, tenía que ver su cumplimiento literal con sus propios ojos. Cuando los ejércitos asirios rodearon la ciudad, cuando comenzó el sitio que duraría 3 años, cuando vio a las madres comerse a sus propios hijos durante la hambruna, cuando vio los templos paganos siendo saqueados y los ídolos siendo arrastrados por las calles, Miquías experimentó algo que lo marcó para siempre, el dolor de tener razón. ¿Alguna vez has deseado estar equivocado sobre algo terrible que predijiste? Miquías vivió esa agonía. Cada cuerpo que veía en las calles, cada familia destruida, cada vida perdida, era una confirmación de que sus visiones eran reales, pero también un recordatorio de que podía haber hecho más para advertir al pueblo. Se preguntaba constantemente si había proclamado el mensaje con suficiente urgencia, si había sido lo suficientemente claro en sus advertencias, si podía haber encontrado palabras más convincentes para despertar a la gente de su letargo espiritual. La culpa del sobreviviente lo atormentaba. ¿Por qué él había sido preservado mientras otros morían? ¿Por qué él tenía acceso a información que podría haber salvado vidas si hubiera sido creída? Pero lo que más lo quebrantaba era la comprensión de que la destrucción de Samaria era solo el preludio de algo peor. Sabía que Jerusalén seguiría el mismo camino, sabía que el templo sería destruido, sabía que su propio pueblo sería llevado al exilio. ¿Cómo se vive sabiendo que lo peor está por venir y que no hay nada que puedas hacer para detenerlo? Miquías aprendió que ser profeta no significaba tener poder sobre los eventos, sino ser testigo impotente de la justicia divina en acción. En una revelación que lo dejó sin aliento, Miquías vio el mecanismo preciso por el cual Dios controla la historia humana. Vio cómo eventos aparentemente aleatorios estaban siendo orquestados con una precisión que desafiaba toda comprensión humana. Vio cómo la decisión de un rey asirio de expandir su imperio en una dirección específica había sido influenciada por sueños que Dios le había enviado. Vio cómo las ambiciones personales de gobernantes paganos estaban siendo canalizadas para cumplir propósitos divinos que ellos ni siquiera sospechaban. Vio cómo sequías y hambrunas
victorias y derrotas, nacimientos y muertes, todo estaba siendo coordinado como las notas de una sinfonía cósmica que solo Dios podía dirigir. Pero lo que más lo asombró fue descubrir que incluso las decisiones malvadas de personas corrompidas estaban siendo incorporadas en el plan divino sin que Dios fuera responsable de la maldad. Vio cómo Dios podía usar la ambición de Nabucodonosor para disciplinar a Judá, cómo podía usar la crueldad de los babilonios para purificar a su pueblo, cómo podía usar incluso la traición y la crucifixión del Mesías para lograr la salvación de la humanidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Nada está fuera del control de Dios, pero al mismo tiempo, cada persona es completamente responsable de sus propias decisiones. Miqueas vio la soberanía absoluta de Dios y el libre albedrío humano operando simultáneamente sin contradicción, y esta visión lo llenó de una reverencia tan profunda que nunca pudo expresarla completamente en palabras. ¿Cómo se explica un misterio que trasciende la capacidad de comprensión humana? ¿Cómo se vive sabiendo que cada decisión que tomas es al mismo tiempo completamente tuya y parte de un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo? Miqueas comenzó a experimentar algo que cambiaría su ministerio para siempre, ambiciones duales que mostraban el mismo evento desde dos perspectivas completamente diferentes. Veía la destrucción de Jerusalén desde la perspectiva humana, el horror, la aparente derrota del pueblo de Dios, pero simultáneamente la veía desde la perspectiva divina, la necesaria purificación, el preludio a la gloria, el primer paso hacia la restauración final. Esta doble visión lo ayudó a comprender por qué los profetas anteriores habían parecido contradictorios en sus mensajes, alternando entre promesas de destrucción y promesas de restauración. Ahora entendía que ambas eran igualmente verdaderas, pero operaban en escalas temporales diferentes. Vio que cada juicio divino contenía las semillas de una futura misericordia, que cada destrucción era el preludio de una nueva creación. Pero lo que más lo impactó fue ver cómo esta perspectiva dual se aplicaba también al Mesías. Vio al siervo sufriente que sería despreciado y rechazado por los hombres, que cargaría con nuestros dolores y sería molido por nuestras rebeliones. Pero simultáneamente vio al Rey de Reyes que vendría en las nubes del cielo con poder y gran gloria para juzgar a vivos y muertos. Vio al Cordero que sería sacrificado por los pecados del mundo, pero también vio al León de la tribu de Judá, que rugirá desde Sión y hará temblar los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta de que Miqueas estaba viendo lo que siglos después se llamaría la primera y segunda venida de Cristo? ¿Y te das cuenta de que esta misma perspectiva dual es necesaria para entender las profecías que aún están por cumplirse en nuestros días? Lo que más perturbaba a Miqueas era la aparente indiferencia del pueblo ante las señales sobrenaturales que confirmaban sus profecías. Cuando sus predicciones sobre Samaria comenzaron a cumplirse exactamente como las había anunciado, esperaba que la gente de Judá se despertara y prestara atención a sus advertencias sobre Jerusalén. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Cuanto más se cumplían sus profecías, más endurecían los corazones de quienes las escuchaban. Los líderes religiosos desarrollaron elaboradas explicaciones para justificar por qué las profecías cumplidas no significaban que las futuras también se realizarían. Los políticos argumentaban que las circunstancias habían cambiado y que Dios no se atrevería a destruir Jerusalén porque era la ciudad santa. El pueblo común simplemente se negaba a pensar en el futuro, viviendo como si el presente fuera a durar para siempre. Miqueas se enfrentó a una realidad aterradora en el cumplimiento de las profecías. No necesariamente lleva al arrepentimiento. De hecho, puede tener el efecto contrario, endureciendo los corazones de quienes están decididos a no cambiar. Comenzó a comprender que ver milagros no es suficiente para generar fe genuina, comenzó a comprender que ver milagros no es suficiente para generar fe genuina, que incluso las señales más claras pueden ser ignoradas cuando el corazón ya ha decidido no escuchar. Vio que la incredulidad no nace de la falta de evidencia, sino del miedo a las consecuencias de aceptar la verdad. Porque aceptar la profecía de Miqueas significaba cambiar de vida, renunciar a la injusticia, abandonar la corrupción, devolver lo robado, humillarse delante de Dios. Y eso era un precio que muchos no estaban dispuestos a pagar. Fue entonces cuando Miqueas entendió algo devastador. La verdad no siempre libera inmediatamente. Primero confronta, hiere, incomoda y sacude. Y solo aquellos dispuestos a atravesar ese dolor inicial pueden experimentar la verdadera libertad. ¿Cuántas veces, incluso hoy, preferimos negar una verdad incómoda antes que permitir que transforme nuestra vida por completo? En los últimos años de su vida, Miqueas recibió una revelación final que selló todo su ministerio. Vio un juicio que no solo sería externo, sino interno. Vio que el verdadero problema de Israel no eran los ejércitos enemigos, sino el corazón del pueblo. Vio que la idolatría no comenzaba con estatuas, sino con prioridades torcidas. Vio que la injusticia no empezaba en los tribunales,
sino en la indiferencia diaria hacia el sufrimiento ajeno. Y entonces pronunció una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. Una frase que atravesaría los siglos como una espada. En él te ha declarado: oh hombre, lo que es bueno a no hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No rituales vacíos, no sacrificios hipócritas, no palabras religiosas sin vida, sino una transformación real del carácter. Miquías comprendió que esta verdad sería válida no solo para su generación, sino para todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. Y si el verdadero juicio que enfrentamos hoy no es el colapso de naciones, sino la revelación de lo que realmente gobierna nuestro corazón, Miqueas murió sin ver la restauración completa que había profetizado. Murió sin ver al Mesías nacer en Belén. Murió sin ver el nuevo templo espiritual extenderse por toda la tierra. Pero murió con una certeza absoluta: nada de lo que Dios le había mostrado caería al suelo sin cumplirse. Sus últimas palabras, según la tradición, no fueron de desesperación, sino de esperanza feroz. Esperanza nacida no de las circunstancias, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y siglos después, cuando Jesús nació exactamente donde Miquías lo había anunciado, cuando su mensaje se extendió a todas las naciones, cuando Jerusalén fue destruida, tal como los profetas habían advertido, el nombre de Miquías dejó de ser el de un campesino desconocido y se convirtió en una voz eterna que aún nos habla hoy. ¿Te das cuenta de que cada vez que vemos cumplirse una profecía bíblica estamos escuchando el eco de alguien que fue ignorado en su tiempo pero vindicado por la historia? Ahora la pregunta ya no es quién fue Miqueas, sino qué hacemos nosotros con lo que él vio. Porque sus profecías no fueron escritas solo para informar, sino para advertir, despertar y preparar. Él vio un mundo que se parecería inquietantemente al nuestro. Líderes corruptos, religiosidad vacía, injusticia normalizada, verdad relativizada y una falsa sensación de seguridad antes del juicio. Pero también vio algo más poderoso. Vio que la esperanza no sería destruida, que un remanente fiel siempre sería preservado, que la luz del Mesías jamás sería apagada, sin importar cuán oscura pareciera la noche. Y esa esperanza sigue viva hoy. La pregunta incómoda es esta: ¿estamos viviendo como quienes creen que el Mesías regresará, o como quienes esperan que nunca lo haga? La historia de Miqueas no termina en el pasado. Continúa contigo, continúa conmigo. Continúa en cada generación que debe decidir si ignora las advertencias o se humilla para cambiar. Porque el mismo Dios que habló a un campesino en Morset sigue hablando hoy, no con truenos visibles, sino con una claridad que atraviesa la conciencia. Dentro de ecos, tú también mirarás atrás y recordarás este momento. Y la pregunta no será si Dios habló, sino si tú escuchaste. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sentiste esa inquietud que no se puede explicar con palabras, no la ignores. Dale like a este video, suscríbete al canal y deja un comentario, incluso si no estás de acuerdo. Tu opinión importa, tu reflexión importa, y este espacio existe para cuestionar, aprender y despertar juntos. Porque como Miqueas nos enseñó, el mayor peligro no es no saber el futuro, sino conocer la verdad y decidir no hacer nada con ella.